Gloria a Dios. Bueno, damos, como dijimos, gracias al Señor, amén. Y bueno, creo que cuando hablamos de Saulo de Tarso, ¿sí? O luego conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Para nosotros, podemos hablar de una persona realmente tremenda, ¿no? Tremenda. Y yo diría, incluso antes de conocer a Cristo, ¿no? Uno escudriña un poco la vida de Saulo, o sea, cómo era este hombre, cómo vivía. Y bueno, obviamente después cuando conoció al Señor, obviamente fue un hombre tremendamente poderoso y mucho mejor, ¿no? Y principalmente salvo, ¿sí? Bueno, después todo lo demás. ¿Y por qué digo esto, no? Porque cuando uno escudriña un poco la vida de Saulo, un judío, ¿no? De familia judía, digamos de una familia acomodada, ¿no? Una familia bien, podríamos decirlo. Por ese motivo él tenía todos los estudios, ¿no? Usted sabe que a los judíos se les exige estudiar, saber de memoria, ¿no? El Pentateuco, la Torá, ¿no? A los 12 años, ¿sí? A los 12 años se lo saben de memoria, se lo tienen que saber de memoria. Y él, obviamente, como judío sabía eso, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta algo, que él no vivía en territorio de Israel, él vivía en Tarso, por eso Saulo de Tarso, ¿sí? Es como nosotros, o sea, no sé, yo me llamo Juan de Rafael Castillo, o de Castillo, ¿sí? Aunque algunos antes ni querían decir que eran de Castillo, ¿no? Pero ese era otro tema, ¿amén? Se decían que eran de otras localidades vecinas, ¿sí? Pero no de acá. Pero bueno, es otro tiempo, ahora creo que estamos repuntando un poquito, ¿amén? Bueno, él era Saulo de Tarso porque venía de esa ciudad, se crió ahí, su familia estaba instalada ahí, ¿no? Y bueno, y en Siria, ¿no? De Sicilia, ¿no? Una zona del Mediterráneo por ahí. Y una de las cosas que tenía ese lugar es que era justamente un lugar donde había mucha intelectualidad, había mucho estudio. También estaba un hombre conocido que fue un poco el que fundó a los estoicos, ¿sí? Los estoicos es una postura filosófica, ¿sí? Una postura filosófica que, bueno, se instaló mucho en Grecia. Hay diferentes escuelas, ¿no? Bueno, los estoicos son una. Y una característica que tienen los estoicos es bastante interesante, ¿sí? Porque están en contra de todo lo que es, digamos, la vida fácil, el perder su vida, tu juventud en cosas placenteras de esta tierra, ¿no? Y digo, solamente está bastante interesante porque es muy parecido a lo que es el cristianismo, ¿sí? A la juventud cristiana, nada más que, bueno, hacen énfasis también en lo que tiene que ver con el físico, ¿sí? Por eso hay algunos que, bueno, algunos chicos de acá de la iglesia lo ven, lo conocen, ¿no? Hay un ucraniano, ¿no? Sí, ucraniano, ¿no? Que aparece por ahí, y él viene de esa rama estoica, justamente ha asimilado en su vida y enseña a hacer ejercicios, ¿no? Y algunas cosas, ¿no? Que tiene un dicho que dice ¡wow! ¿No? Los chicos saben, por eso si me ven que a veces a los muchachos, a los jóvenes les digo ¡wow! Ellos saben de qué les estoy hablando, ¿no? Que me estoy loco, cosas por el estilo, porque bueno, lo conozco y sé de qué se trata. Y la verdad que está bastante bueno, ¿no? Lo único que, bueno, obviamente le falta lo principal, que es aceptar a Cristo. Con eso estamos completitos. ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, bueno, y de ese lugar surgió este movimiento, ¿no? Y bueno, y algunos incluso creen que Saulo tuvo en contacto con todos estos movimientos, porque era de ahí, y realmente era un lugar donde había mucha cultura, mucho intelecto, se estudiaba, pero también podemos entender de que él no terminó estudiando en esos lugares, ¿sí? Porque justamente como su familia era una familia acomodada, ¿sí? Y tenían dinero, lo enviaban a estudiar a Jerusalén, ¿sí? Saulo estudió en Jerusalén y ahí fue formado en todo lo que tenía que ver con la adoración a Jehová, ¿no? Con los escritos, con el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor, está escrito también ahí, que él estudió con un rabino muy reconocido llamado Gamaliel, ¿sí? Era una eminencia en esos tiempos y Saulo estudió con él, así que de él recibió todos los principios. Y no solamente eso, ¿no? Sino en algún sentido Gamaliel, por ejemplo, ¿no? Fue uno de los que cuando querían matar a los apóstoles, Gamaliel aparece ahí y dice, solo hago en criollo, ¿no es cierto? Muchachos, fíjense, porque los van a matar,
Y si es de Dios, esto va a seguir. Y por ahí ustedes se están interfiriendo en algo de Dios. Y lo escucharon justamente porque era una eminencia reconocida en Jerusalén, ¿no? Y que conocía muy bien las Escrituras. ¿Amén? Bueno, Saulo tuvo todo eso. Saulo también se cree que tenía varios idiomas, tenía ciudadanía romana, por eso tenía dos nombres. Su nombre hebreo era Saulo, ¿sí? Pero luego todo aquello que eran ciudadanos romanos, ¿no? Se obtenía por haber hecho algún acto de, digamos, de servicio al Imperio Romano, te daban ciudadanía romana, o por una cierta cantidad de dinero, ¿no? Vos lo podías comprar a la ciudadanía. Y bueno, ser ciudadano romano, bueno, te implicaba montones de beneficios. Pero también te daban otro nombre, ¿no? Por eso tiene el nombre latino de Paulus. Pablo es Paulus, ¿no? Viene de ahí. Y por eso tenía los dos nombres, No es que Dios le cambió el nombre a Saulo. Eso siempre lo aclaramos. En cambio a Pedro sí, esa es otra historia, ¿sí? Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, esto ocurrió ahí y vemos toda la formación que tenía Saulo, que lo llevó incluso, por eso siendo una persona bastante joven, a ser miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de autoridad, ¿no? que gobernaba al pueblo judío aún, ¿no? Bajo opresión romana, ¿sí? Es un beneficio que tenía el pueblo de Israel. Y por eso, cuando Saulo, en su celo por Dios, cuando se entera, empieza a conocer que aparecían los cristianos, ¿no? Que bueno, para él eran una secta, ¿sí? Para él los cristianos eran una secta que blasfemaban el nombre del Señor. Y Saulo, en su celo, ¿no? Por adorar a Dios y cuidar de alguna manera, ¿no? El nombre de Jehová, él mismo pide al Sanedrín que le den cartas para poder ir a perseguir cristianos aún fuera del territorio de Israel, ¿no? Y aún antes de eso, bueno, ocurre justamente el apedreamiento del diácono Esteban. Es el primer mártir en la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, ¿sí? Saulo estaba de acuerdo con que mataran a Esteban, ¿sí? Bueno, luego de eso, ¿qué hace? Pide carta. Bueno, y le dan la carta, la autorizan ahí, o sea, con la autorización del Sanedrín, va fuera de Israel, ¿no? Rumbo a Damasco a perseguir cristianos, a apresarlos, a meterlos presos, y casi todo lo que tenían presos o los apedreaban o terminaban muertos de alguna u otra manera. ¿Me está entendiendo? Ese era Saulo, un perseguidor de cristianos, ¿sí? En esos tiempos nadie querría conocer o verlo a Saulo. Digo, si son cristianos, ¿no? Si no, estaba todo bien. Pero los que eran cristianos no lo querían ni. Después lo vamos a ver, lo hemos leído recién también, ¿no? Entonces dice que mientras va rumbo a Damasco, ¿no? Saulo persiguiendo, ¿no? La palabra es tremenda, dice, ¿no? Dice que iba con ira, ¿no? Respirando amenazas, dice, ¿no? Estaba enloquecido, pero él creyendo que servía a Dios. Eso es un dato interesante, porque Saulo en realidad no es que lo quería matar a los cristianos porque era malo, él creía que eran un peligro para su Dios, para su adoración a Dios y para su pueblo. Eran unos herejes y etcétera, etcétera. Bueno, por eso hace todo esto Saulo. Y mientras va él rumbo, ¿no? Enfurecido, ¿no? A cazar de alguna manera cristianos, ¿sí? ¿Quién se le aparece en el camino? El Señor Jesucristo. Se le aparece el Señor Jesucristo. A él y a un grupo de personas que venían con él, ¿no? Es tremendo ese encuentro que tiene Saulo, ¿no? Ahí. Y dice que, bueno, Saulo se encuentra y cae postrado, y escucha, ¿no? que una voz le habla, ¿no? Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y acá tenemos un dato importante también de entender esto, ¿no? Que cuando se persigue, hermano, a la iglesia de Cristo, cuando se persigue a los cristianos, se está persiguiendo a Jesucristo. Cuando se persigue la palabra de Dios, ¿sí? Se está persiguiendo a Jesucristo. Entonces lo dice él, ¿no? Y ahí dice que Saulo habla y le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ahí le dice Jesús: yo soy Jesucristo, ¿sí? Yo soy Jesucristo. Y dura cosa te dar cosas contra, ¿no? El aguijón, dice la palabra, ¿no? Bueno, de alguna manera le estaba diciendo el Señor: Saulo, te estás
lastimando solo, te estás dañando solo con lo que estás haciendo, ¿sí? Por eso cuando nosotros de alguna manera, hermano, nos oponemos a la obra del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Nos oponemos a la palabra, al actuar de la palabra de Dios en nuestras vidas, nos estamos dañando solitos, ¿sí? ¿Me está escuchando? Es como te estás dando la cabeza contra la pared solo. Bueno, eso es. Y eso es lo que le dijo el Señor a Saulo. Aunque él creía que servía a Dios, aunque él creía que estaba agradando a su Dios, en realidad se estaba autodestruyendo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que bueno que nosotros podamos tener claridad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Si realmente le estamos agradando al Señor, si realmente le estamos sirviendo como Él quiere, o qué estamos haciendo, ¿sí? Porque a veces, le voy a decir, ¿no? A veces algunos se acercan a la iglesia para calmar un poco la conciencia, nada más, ¿sí? Nada más. Pero no, la palabra del Señor nos transforma. Un encuentro con Cristo nos cambia, nos transforma en todos los aspectos de nuestras vidas. De a poco, no hay que poner de un día. Por ahí en el caso de Saulo sí, pero bueno, fue de un día para el otro. Pero no siempre es así. Amén. Son procesos de Dios y vamos cambiando y nos vamos dando cuenta de que por ahí ya no podemos participar en esto, ya no podemos prendernos en este tipo de chistes, ya no podemos, no sé si me está escuchando, no podemos ver ciertas cosas que por ahí antes disfrutábamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va creciendo en nosotros, ¿sí? Y nos va marcando el camino a través de su palabra. Y ahí es donde se va produciendo la transformación real en nuestras vidas, ¿sí? Y eso le ocurrió a Saulo. Yo siempre digo esto, hermano, una persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo nunca más vuelve a ser la misma persona. Y no para mal. Y no para mal. Porque veo que algunos han tenido diferentes experiencias en la vida y se fueron volviendo peor, ¿no? Pero en cambio con Jesucristo te volvés mejor. Decirle que está al lado tuyo, con Cristo te volvés mejor. Te pones más lindo, te pones más linda también. Sí, también. Dice la Biblia, hermano, el corazón alegre morsea el rostro. ¿Sí? Eso está en la Biblia, ¿sí? ¿Y quién es el que te alegra el corazón? De verdad. No estoy hablando de esa felicidad pasajera terrenal de este mundo. El que te da alegría de verdad es Jesucristo, es el Señor, ¿no? Porque vos decís, y vas a estar alegre en situaciones donde que otro te miraría y dice, ¿qué te pasa? Yo me acuerdo de estar trabajando, ¿no? Y de repente que reírme de solo pensar, ¿no? En la obra de Dios, en la palabra del Señor, estar en mi lugar de trabajo y riéndome, que una persona se me acerque y me mire, ¿qué te reí? Solo. No lo entenderías. Y con poder hablar, aún por eso fue un motivo para poder predicar de Cristo. ¿Y de qué te reí? No, bueno, te cuento. Yo voy a la iglesia, y la verdad que estaba pensando en una palabra, estaba pensando en Dios, me traía una alabanza y por eso me estoy alegre, estoy contento por eso. ¿Vos querés experimentar lo mismo? Y terminar presentando a Jesucristo. Mire, en una situación que quizás ni yo la busqué, sino simplemente porque de verdad estaba ahí y riéndome, esperando porque tenía que hacer un trabajo, estaba esperando que me avise y estaba ahí yo sonriendo y riéndome, ¿viste? Y en esa época no tenía ni auriculares, no tenía nada, porque a veces no está escuchando, vos ves que algunos están escuchando y se ríen, cantan, qué sé yo. Bueno, no. Pero yo estaba en una conexión, ¿no? Totalmente diferente, no terrenal, sino una conexión espiritual. Y vos cuando andás así, hermano, vas a estar trabajando, vas a estar haciendo algo en tu trabajo, lo que sea, y vas a estar en comunión con Dios y te vas a regocijar, te vas a recrear. Yo digo siempre, es como que el Señor te lleva a un recreo, ¿viste? A un nene, ¿viste? Un chiquito cuando va, vamos a la plaza, vamos a los juegos, ¿viste? Bueno, el Señor hace eso con sus hijos también, ¿sí? En el ambiente espiritual. Y te regocijás, y te alegrás, ¿no? Y los demás no entienden nada. Y por ahí capaz que te falta plata, tenés deuda, qué sé yo, pero uno está contento igual. ¿Me estás escuchando? Por eso dice la palabra que para el mundo el Evangelio es locura, ¿sí? Pero para lo que hemos creído es salvación y poder de Dios también. Amén. Todo esto va a pasar, hermano, es así. Como dice la palabra, bueno, desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir, quédate tranquilo. O sea, esto es así.
Por eso qué importante que tengamos en claro esto, amén. Entonces, eso es lo importante. Un encuentro con Cristo, hermano, de verdad, te transforma, te cambia y te lleva justamente a lo siguiente que le ocurrió a Saulo, ¿no? Que es como arrancamos el versículo 20, que dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba? Fíjese, mire cómo lo conocían a Saulo. Mire la fama que ya tenía Saulo. ¿No es este el que asolaba, dice, que en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, los cristianos? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Viste? Lo escuchaban esto y no entendían nada. Pero como si este vino a perseguir cristianos y ahora lo viene a decir de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo, o sea, que es el ungido, o sea, que es el Mesías. Y dice que estaban atónitos, estaban confundidos. Pero vemos que también Saulo, todavía, ¿no? Era conocido como Saulo. Sabían quién era, tenía su fama y de repente persiguiendo a Cristo y termina predicando a Jesucristo. Así que esto afectó totalmente, ¿no? A las personas. Y yo digo, qué lindo, qué bueno, que las personas que te conocen de antes, ¿sí? Y de repente ven que aceptás a Cristo, empezás a ir a la iglesia y de repente un día te ven y dicen: a este, ¿qué bicho le picó? A esta, ¿qué bicho le picó? Mirá lo que es ahora, está cambiado, está transformado. ¿Qué pasó? O sea, el encuentro con Cristo, hermano, te produce una verdadera transformación, que los demás que te conocían se dan cuenta de que algo cambió. ¿Me está escuchando? Amén. Y eso está buenísimo. No estoy hablando por ahí en el aspecto externo, ¿no? Porque bueno, también a veces el Señor, en mi caso, a mí me llevó, ¿no? también a cambiar mi aspecto externo, ¿no? Pero no me refiero a eso, sino que hay un cambio interno, ¿no? Siempre yo comparto esto, ¿no? Después que tuve mi encuentro con Cristo, de llegar a mi casa y empezar a saludar, cuando antes ni saludaba, que ojo, de vuelta, yo no me daba cuenta, no lo hacía de malo, no me salía. ¿Viste cuando decís no le fluye, no le sale? Bueno, ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mi madre, nada. Yo decía: ahora, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Sí? Y de repente el día, después que tengo un encuentro fuerte con el Señor, hasta en eso cambió mi vida, de darme cuenta. Y yo decía, después me empecé a dar cuenta cuántas cosas, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? Pero era un bruto. Era joven y bruto. Y era así nomás. Y bueno, y con mi pareja, o sea, yo, ¿viste? Después cuando, tuve un encuentro con el Señor, me empecé a dar cuenta que, está bueno, ¿no? Que cuando baja tu novio o tu señor, lo que sea, que le des la mano, ¿no? Para que baje. Bueno, esas cosas yo no me daba cuenta, hermano, ¿sí? No saludaba ni con un beso en la mejilla. Mira lo que estoy diciendo, Por eso digo, era bruto en serio, ¿no? Ni a mi mamá, ni a nadie. Pero ocurrió por eso, estoy hablando de un cambio interno, ¿no? Pero que los demás se dieron cuenta. Aunque todavía andaba con los pelos largos, seguía siendo un heavy metal, ¿no? Pero bueno, después sí Dios me llevó a mí por otro lado. En mi caso particular me llevó, y en esa época, ¿no? Estoy hablando hace ya casi 30 años atrás. Me corté el pelo, ¿no? Y bueno, y ahora ya no hace falta, pero ese es otro tema también. Entonces, el Señor te va llevando por esos cambios, por esas transformaciones, ¿no? Y lo mismo lo hizo con Saulo, aunque los demás dice que quedaban atrás. ¿Qué pasó? Bueno, y lo mismo ocurrió cuando yo acepté a Cristo, y lo mismo ocurre con muchos hermanos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué le pasó? Algo ocurrió, y qué bueno que está, porque también a veces es la mejor forma también de predicar, aunque no tenemos que descuidar la palabra, la invitación, ¿no? A que, como te digo, a mí cuando me preguntaron de qué te reí, y le expliqué y terminé predicándole a Cristo a esa persona, ¿no? En mi trabajo, ¿me entiendes? Y personas en mi trabajo terminaron aceptando a Cristo. Yo les prediqué y aceptaron a Cristo, y eso después le hablaban a otro, y así. Y se armó una revolución. De repente el mercado Matanza, no sé, los que conocen, por lo general los que van a trabajar, a ir a esos lugares, por acá tienen vidas medias complicadas. Por eso terminábamos todo ahí, ¿sí?
Y de repente ver un tumulto, un amontonamiento de gente, y mientras yo me iba a trabajar a un lado, que un muchacho que yo le había predicado y que aceptó a Cristo, que también el Señor lo libró de la droga de una manera tremenda, de repente que me empiece a llamar, y yo estaba trabajando, no puedo, estoy trabajando, no, pero vení, me decía. Me insistió tanto que me voy acercando y escucho que este muchacho que era nuevito, que le dice, tenía fleteros, changarines, vendedores, así todo, no sé, yo calculo que había como 30 personas alrededor. Ahí. Y decirle a las personas, yo la verdad, porque claro, él estaba tan emocionado que se puso a hablar de Cristo en ese lugar. Y claro, viste cómo es, cuando empiezas a hablar de Cristo te empiezan a bombardear con preguntas. Pero, ¿y si Dios es amor? ¿Por qué esto? ¿Y si esto? ¿Por qué aquello? O no, te empiezan a bombardear. Y lo empezaron a volver loco. Y justo me vio a mí y me llama por eso. Y cuando yo me acerco, él le dice a la multitud que él solo había juntado, le dice, miren muchachos, yo mucho no sé, pero Juan les va a explicar, dice. Y yo no entendía nada. Y bueno, y agarré ¿y qué pasó? Y terminé predicando ahí, en la calle, en una vereda, con gente alrededor. ¿Me está escuchando? Y eso ni yo lo preparé, ni yo lo pensé. Sino un muchacho que tuvo un encuentro con Cristo termina haciendo eso. ¿Me está escuchando? Por eso digo, cuando uno realmente tiene ese encuentro con Cristo, se te va la vergüenza, se te van cosas y Dios te sorprende. Y a este muchacho en particular, hermano, yo tuve que esperar, me acuerdo un día, era mi horario de salida, él salía más tarde. Yo me quedé esperando a que saliera, porque quería que le hable de Cristo. Bueno, terminamos frente a la ruta 3, hay una galería casi, creo que la anteúltima parada de General Paz, ahí hay una galería así, y fuimos ahí y le tomé la convención de fe, 11 de la mañana, en la calle. Le terminé de explicar a él y pasaba la gente y nos miraba, y yo le decía, vos cerrá los ojos, cerrá los ojos. ¿No? Porque él quería mirar, vos cerrá los ojos. La gente pasaba y miraba, esto es loco, ¿qué pasa acá? Bueno, aceptó que y después este muchacho fue el que terminó haciendo eso que te acabo de contar. ¿Me está escuchando? Por eso digo, el encuentro con Cristo produce algo y te lleva a proclamar su palabra. Fíjese, Saulo perseguía a cristianos y de repente tuvo ese encuentro con Cristo y dice que ahí nomás empezó a predicar, ¿no? En el caso puntual de Saulo tenemos que tener en claro, ¿no?, que bueno, no era como el caso de este muchacho, ¿no? Dijimos, Saulo tenía una preparación, ¿no?, teológica, tenía estudios teológicos que se le aclaró todo cuando se encontró con Cristo. Y se dio cuenta que todo lo que él había leído del Antiguo Testamento, todo hablaba de que Jesucristo era el Mesías. Y ahí lo entendió perfectamente y por eso, ¿no?, le podía predicar a los judíos con argumentos concretos de la Escritura, ¿no? Yo me imagino ahí a Saulo, bueno, viste tal pasaje del Antiguo Testamento explicándole a los judíos. Y algunos dirán, qué bueno, ¿no? Los judíos se habrán puesto contentos de entender de que Jesucristo era el Mesías. Pero ¿qué dice la palabra? Testificaba a Cristo y después que dice, pasado muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron el consejo, ¿qué cosa? Felicitarle, decirle gracias, decidieron en consejo matarlo, ¿sí? Por eso también lo tenemos que entender, Muchas veces nosotros vamos a estar alegres, nosotros vamos a estar felices, pero el diablo te quiere matar, ¿no? Y va a utilizar a una de las personas que estén alrededor para tratar de destruir todo lo que hay de Dios en tu vida. Cuando Jesucristo nació, hubo un decreto luego después de matar a todos los niños. El diablo quiere matar todo lo que es nacido de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Que lo nacido de Dios vence, ¿sí?, al mundo. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Seguimos después, ¿no? ¿Qué hace? Fíjese que se genera toda esta situación, ¿no? Pero dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. O sea, a ver, se prepararon todo para liquidarlo. Lo querían matar a Saulo. Por eso muchas veces tenemos que tener esto. No todos van a aplaudir tu encuentro con Cristo, ¿sí? No todos van a aplaudir o se van a alegrar de tu transformación, ¿sí?
Pero ¿por qué yo digo esto? Para que lo sepas, ¿eh? Porque a veces a mí me pasó, a mí no me lo habían dicho, ¿no? Y de repente cuando yo empiezo a seguir a Cristo no entendía nada, porque de repente las personas que yo creía, ¿no?, que se iban a alegrar de mi cambio, ¿eh?, de mi transformación, se empezaron a oponer a que yo vaya a la iglesia, a que yo congregue, a que yo busque, ¿no? Me gritaban, me decían, te vas con esos locos, ¿cuántas cosas? Y el diablo aprovecha, ¿eh? Y el diablo va a aprovechar y te va a venir y te va a decir, ¿viste que no sirve de nada que busques a Dios? ¿Viste que no sirve de nada que medites la palabra? ¿Viste que no sirve de nada que ores? Y a mí me pasaba, y me pasó. Y yo llegué a pensar, al final era mejor como estaba antes. Ahí nadie me gritaba, nadie me decía, es más, me esquivaba. ¿Me entienden? Pero lo tenemos que saber, ¿eh?, que es el enemigo, no son las personas. Son las personas obviamente que se dejan utilizar, pero no son las personas así, sino que es el mismo enemigo, es el mismo infierno que quiere que retrocedas, que quiere que dejes el camino de Cristo, que te quedes ahí estancado. ¿Me está escuchando? Amén. Bueno, ¿qué ocurre, no? Bueno, fíjense, dice que entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Te imaginas que te estén bajando esto? Bueno, eso tuvo que hacer Saulo de Tarso, ¿no? El luego conocido como el apóstol Pablo. Un tremendo siervo de Dios. Miren los planes que, yo digo esto, ¿no? Los planes que Dios ya tenía con este hombre. Lo que quería hacer, y lo vemos después todo desarrollado, ¿no? Hoy nosotros ya lo sabemos. Pero ahí ni Saulo mismo sabía lo que Dios iba a hacer con él. Por eso digo también que por ahí nosotros no sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿eh?, pero Dios sí lo sabe, ¿eh? Y Dios dice que tiene pensamiento de paz para nosotros, y bueno, y dice que hay obras que el Señor preparó de antemano en las cuales quiere que nosotros andemos, y el diablo quiere frenar todo eso. Por eso cada vez que un cristiano se queda, hermano, es una historia terriblemente triste, porque podemos decir que el diablo está venciendo, está consiguiendo su objetivo, está frenando ahí. Y lo quiso hacer con Saulo. Yo digo, si a usted le llega noticia de que lo quieren matar por ser cristiano, porque predica, ¿qué haría? Bueno, Saulo dice que se enteraron los hermanos, y los hermanos dijeron, qué bueno tener una iglesia. Y fíjense, ¿no?, qué dato interesante, porque no fueron a buscar a los hermanos, lo querían matar a él. Otro detalle, ¿no? No querían, en ese lugar no estaban matando a los cristianos, lo querían matar a Saulo, porque Dios lo estaba utilizando, era un instrumento poderoso en las manos de Dios, y lo querían apagar, lo querían matar. Y yo me imagino ese cuadro, ¿no? Saulo bajando por una canasta, ¿no?, con los hermanos, despacito, pero zafó. Y entonces también vamos a ver que muchas veces uno piensa, a ver, ese evangelio que no, a vos te va a ir todo espectacular porque ahora estás con Dios, vas a tener prosperidad, vas a ser poderoso, vas a hacer esto, nunca. A ver, ¿qué estamos leyendo acá? ¿Qué le pasó a Saulo? O sea, va a haber momentos que vas a zafar así, así. Y lo hace, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Sigue el camino, ¿no? De ahí se va a Jerusalén, fíjese, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese el discípulo. ¿A uno le pasó alguna vez que llegaba, che, hola, ¿qué tal? ¿Y salen todos corriendo? Acá no, porque son todos buenitos, ¿no? Acá toda la gente quiere ser amigo de ustedes, ¿no? Bueno, a Saulo le pasó eso. ¿Pero por qué? Porque no le creían de que realmente la fama. Acuérdense que en Jerusalén mismo había perseguido cristianos. Bueno, era lógico, no era comprensible. Pero ahí apareció un tal Bernabé, ¿no? Bernabé, él tenía un buen discernimiento a Bernabé, y él les explicó todo a los hermanos, y ahí recién lo aceptaron a Saulo, ¿no? Y pudo quedarse ahí Saulo, ¿no? Y él le cuenta todo, Bernabé cuenta todo lo que ocurrió en Damasco, ¿no? Cómo tuvo su encuentro con el Señor, cómo habló fundamentalmente, ¿no? Porque podía ser una mentira lo del encuentro, pero sin embargo él cuenta cómo predicó, ¿no?, valerosamente en Damasco, y que bueno, después los judíos lo querían matar, ¿no? ¿Qué ocurre después? Dice acá, más adelante,
Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba, fíjense, no paraba Saúl. Seguía hablando la palabra del Señor. Por eso digo, cuando uno entiende, hermano, los propósitos de Dios y realmente tenés un encuentro con Cristo, no podés parar de hablar. No podés parar de predicar el Evangelio, ¿sí? Y te va a salir naturalmente. Yo a veces me pasa y le digo, hoy tengo compañeros, ¿no? Que bueno, obviamente no son cristianos algunos, y a veces no puedo evitarlo, ¿no? Y después, pero ya me conocen, ya saben que soy pastor. Y después por ahí le digo, chicos, perdón, pero me salta el pastor. Y me vuelcan, me cuentan algo y bueno, mira, no te ofendas, pero ¿qué te parece? No querés, o sea, trato de ser obviamente lo más prudente posible, pero sigo hablando de Cristo, ¿me entienden? Dios me dio esa posibilidad de hablar incluso con los profesores del instituto, etcétera, etcétera, o en una clase, que cosa que yo no busqué tampoco, ¿me están entendiendo? Pero Dios prepara, por eso digo, cuando realmente tienes un encuentro con Cristo, Dios también te va a emparejar las cosas para que lo puedas hacer, ¿eh? Y se te van la vergüenza, y muchas veces con cosas que ni yo planifiqué, ¿me están entendiendo? Por eso dice que Dios tiene obras preparadas, pero bueno, tenés que dejarte llevar por el Señor también. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Y el Señor es el que va derribando esos miedos, esos temores, ¿no? Y dice la Escritura que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba, dice, con los griegos. Pero estos procuraban de vuelta felicitarlo, animarlo. ¿Qué pasa? De vuelta lo quieren matar, ¿viste? O sea, a ver, acá hay una doctrina que anda dando vuelta que me parece que no concuerda con esta, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Y en este caso los griegos no se refiere a que no eran judíos, sino que eran judíos helenizados, por así decirlo, para que lo entiendan un poquito, como eran raza judía, pero por ahí no eran tan ortodoxos, ¿sí? Sino que estaban influenciados por la cultura griega, ¿sí? Pero eran de raza judía. Entonces dice que él también con ellos también. O sea, Pablo tenía, ¿viste?, un arsenal, era un hombre tremendamente preparado, y Dios ahora había tomado de su espíritu le había dado su espíritu para que él pudiera hacer estas cosas y pudiera entender, ¿no? Claro, empezó a caer, vamos a decir, como hablamos nosotros, empezaron a caer las fichas, ¿no? De mucha palabra del Antiguo Testamento, y empezó, mirá, esto es lo que decía Isaías, es Cristo, es Jesucristo. Porque hay cosas que no vamos a entender, hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios. Hay cosas que no vamos a entender si no estás orando. Vas a ver las cosas distorsionadas, vas a ver las cosas mal. Hay cosas que no vas a entender si no estás meditando la palabra. Te vas a dejar arrastrar por doctrinas falsas, por no conocer la Escritura. Vas a decir, pero ¿cómo esto? No, bueno, vamos a ver la Biblia. A ver, puede ser que esté pasando algunas situaciones complicadas en mi vida. Lo que tengo que tener en claro es, primero, si no es consecuencia de mi desobediencia a Dios. Eso es lo primero que tengo que escanear. Hacer un escaneo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Será? Bueno, si descarto eso, y bueno, por ahí Dios está permitiendo esta situación. ¿Me está escuchando? Esa es la manera, esa es la forma para que lo entiendan. En este caso, obviamente, Saulo estaba haciendo la voluntad de Dios, no había ningún inconveniente. Es más, había dejado su vida anterior. Y otro dato que por eso también le comenté todo lo que tenía Saulo. Saulo tenía, digamos, era un joven, ¿no?, que tenía mucha expectativa, ¿no?, de ser un joven prominente dentro de su sociedad y de su cultura. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, tanto en lo material como en lo espiritual, tenía todo, ¿sí? Pero sin embargo, al encontrarse con Cristo, él tiene que dejar todo eso atrás. Estoy diciendo, es lo que el Señor le pide a él, porque él se entrega de lleno. Y bueno, después sigue la historia de Pablo. Tenemos la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, justamente son cartas de Pablo, ¿sí? Son cartas de Pablo. Fundó iglesias. Muchas de las palabras que nosotros conocemos las escribió él, ¿sí? Que nos gustan, ¿no? Muchas palabras que nos gustan. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo escribió Saulo mientras estaba preso. Y muchas veces nosotros lo utilizamos, todo lo puedo, que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello. No, él estaba hablando de la prisión y antes de eso dice, en todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé contentarme, dice él. Eso está diciendo. Muchas veces se deja de lado, no todos los versículos anteriores. Y después de eso él dice,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto griego original en ese pasaje dice más o menos así: todo lo puedo, porque desde mi interior Cristo me fortalece. Obviamente a través de su Espíritu Santo. Por eso no es que viene de afuera, viene de adentro, porque ya tenés a Cristo. Desde tu interior Cristo te va a fortalecer. Desde tu interior, en los momentos difíciles, el Espíritu Santo te va a traer la palabra, recordarla para el momento que lo necesitas. Por eso la espada, es la espada, la palabra es la espada. Y hay que conocer estas cosas, hermanos. Amén. Hace poco vi algo en un spot, no sé cómo decirlo, cristiano, ¿no? Y ponían: la oración es la espada de Dios. ¿Dice así la Escritura? ¿Cuál es la espada del Señor? Es la palabra, es la Escritura. Y muchos que no conocen dicen: amén. A ver, la oración es una tremenda arma poderosa, ¿sí? Pero no es la espada. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que poner, pero no. El diablo sabe, el diablo conoce la palabra. ¿Cuántos saben? Por eso a Jesucristo, ¿con qué le daba a Jesús? Le daba con la palabra, porque escrito está, bueno, de vuelta. O sea, ¿qué interpretación hacemos de cada palabra? Pues lo acomodo a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. No, tenemos que acomodarlo a lo que Dios realmente dice. ¿Me está escuchando? ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y vemos que, bueno, de vuelta, ¿no? Lo querían matar. O sea, yo digo, pero no lo paraban a Saulo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y no lo pararon. Por eso digo, nosotros hoy ya conocemos la historia completa, porque no lo pudieron parar. ¿Pero por qué? Él estaba en comunión con Dios, ¿no? Y estaba en la voluntad de Dios. Todo lo que él estaba haciendo era la voluntad del Señor. Por eso no lo pudieron parar. Y cuando paró, que termina muerto, fue porque ya había cumplido con todos los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Me está escuchando? Amén. Podemos ver también, dijimos que desconfiaban, y que lo querían matar. De vuelta, tenemos que entender esto, hermano. El diablo quiere matar tu comunión con Dios, ¿sí? El diablo quiere matar tu servicio a Dios, ¿sí? Si lo estás haciendo, el diablo quiere matarlo. Eso es lo que quiere el diablo, quiere frenar, porque de esa manera perturba a la iglesia, daña a la iglesia. Pero tenés que ser consciente, tenés que entenderlo. Y digo esto, ¿no? El diablo quiere hacer estas cosas, pero siempre lo repito yo. Realmente, en el nombre de Jesús, el diablo se tiene que ir, ¿sí? O sea, nos va a frenar, él es el deseo de él, pero solamente puede hacerlo, puede realizarlo cuando nosotros se lo permitimos. Por eso digo, canto, me acuerdo de una canción siempre que hizo tú hablando de Dios, ¿quién lo impedirá? Y yo digo, sí, lo podemos impedir nosotros. Si yo no dejo que Dios sobre en mi vida, yo puedo impedirlo. ¿Amén? Porque el diablo, si yo me paro, yo me doy cuenta que el diablo me quiere frenar, me quiere matar mi servicio de Dios, mi comunión con Dios, yo me paro, y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo, el diablo se tiene que ir. ¿Sí? No hay otra cosa. Entonces ahí de vuelta cae en mi responsabilidad. ¿Qué hago? ¿Amén? ¿Qué hago? ¿O qué estoy haciendo mejor? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Estoy orando? Por eso es importante que tengamos en claro esto, ¿sí? Y que apliquemos esto en nuestra vida. Y ahí obviamente va a haber un cambio, una transformación. Saulo cambió por completo. Y aún así, después del cambio que tuvo, después del encuentro que tuvo y las pérdidas, es tremendo. Él en un momento dice: lo tengo todo por basura. Todo lo que se había preparado, todas las herencias, todas las cosas materiales que tenía, o incluso su proyecto que él propio tenía, dice: lo tengo todo por basura. ¿A fin de qué? A fin de tener a Cristo, de tomar a Cristo, de hacer su voluntad. Y este hombre lo llevó a hacer. De vuelta, no a todos el Señor nos pide eso, ¿sí? Pero fíjense lo que hizo este hombre, ¿no? Que hoy yo por lo menos lo admiro. Yo lo admiro a Saulo. No llego ni al 1% de lo que es Saulo, que después lo conocemos como Pablo, ¿no? Yo lo admiro, pero digo y me impacta esa vida, digo, qué tremendo todo lo que Dios hizo en su vida, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él se entregó también. Él se entregó, él se dejó llevar
¿no? Y sufrió, perdió cosas. Bueno, algunos hasta dicen que hasta la esposa lo dejó por ser cristiano también. Porque al ser miembro del Sanedrín tenías que ser casado. Y después nunca más se habla de la esposa. ¿Sí? O bueno, o enviudó, pero todos creen que en realidad la esposa lo dejó. Porque en esa época un judío, vos te hacías cristiano y para la familia judía, ¿sí? Estabas muerto. Y te hacían un velorio y todo, ¿eh? O sea, no estabas literalmente muerto, a ver si me entienden. O sea, seguías vivo biológicamente, pero para ellos estabas muerto espiritualmente. ¿Sí? Y hacían un velorio. Y hasta la mujer podía hasta casarse con otro hombre, como si fuera una viuda. Y todo eso vivió Saulo, ¿sí? Que luego lo conocimos como Pablo. Por eso digo, mire, si nosotros miramos eso, hoy creo que muchos de nosotros no estábamos pasando esas cosas, ¿sí? Pero sí Dios tiene propósito con nosotros. Amén. Y si el diablo quiere frenar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que saberlo también, no debe ser una sorpresa. Amén. Pero qué bueno que puedas entrar, que puedas entenderlo y puedas perseverar en el tiempo, ¿no? También. No es fácil, porque este camino no es fácil. Fíjate, o si no, fíjate por qué te cuesta tanto llegar a la iglesia. Si fuera fácil. Nuestro propio yo lucha en contra de esto, ¿sí? Más de uno dijo, tengo que ir a la iglesia. Hasta cuando tenían en la casa el Zoom y qué sé yo, tengo que ir al Zoom. Bueno, algunos ni entraban, ¿no? Otro tema. Pero, date cuenta con eso, pero sin embargo, para ir a hacer otra cosa, ahí vamos y nos levantamos y tenemos energía, ¿viste? Estamos pum para arriba. Pero cuando llega la hora, debe ser verdad. O esto, o aquello. O no dormí bien, pero bueno, para otra cosa no hay problema. No dormimos nada, igual. ¿Me está entendiendo o no? Esta es una realidad, hermano, ¿sí? Es una realidad, o sea, esto ocurre. O de repente, ¿en qué pierdo mi tiempo? Y claro, no, tengo sueño, y después son la 1 de la mañana, estoy en Instagram, ¿no? O otras cosas. Ya no me acuerdo tanto. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y al otro día se levantan en horario, pero van a hacer otra cosa. Ahora si yo dijera, bueno, a las 8 de la mañana tenemos culto. No, pastor, porque... Pero si tienen que ir a trabajar, tienen que hacer otra cosa, están, hermano, y saben que están pila, Yo no sé cómo hacen, pero bueno. Es una realidad, esto ocurre. Y así poco a poco, ¿no es cierto?, uno se va enfriando y se va quedando. ¿Me está escuchando? O sea, bueno, uno tiene que detectar eso. Yo el otro día iba a decirlo y después se me fue, ¿no? Pero a mí me impactó mucho, hermano, una palabra, ¿no?, de un viejo siervo de Dios que ya partió con el Señor, ¿no? Que él decía esto. A esta carne hay que doblegarla, decía. Y te hablaba así, ¿viste? A esta carne hay que doblegarla, porque la carne no quiere, ¿viste? No quiere agradar a Dios. La carne no tira para arriba, tira para abajo, te decía. ¿Viste? Y a mí me pasaba. Yo he aceptado a Cristo y de verdad, y mi carne me tiraba para atrás. O sea, siempre quería ir para atrás, no quería ir para adelante o para arriba. ¿Me está escuchando? Y eso es una realidad. ¿Pero por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa tira siempre para abajo, no te va a tirar nunca para arriba ni para el cielo. ¿Sí? Y en todos los aspectos, si no, fíjese, detéctelo. Cuando de repente tiene energía para hacer una cosa, pero cuando va a leer la Biblia, me dormí. Voy a orar, me arrodillo y ¡pum! ¿Viste? Me duermo. O sea, ¿qué te digo? Uno puede ser que no... Puede pasar, ¿no?, que tenés algún problema de presión y te arrodillás y te va a hacer mal. Bueno, sentate, no hay problema. En la escritura, yo digo, arrodillado es la mejor postura, ¿no?, de oración. Pero si no se puede, Dios realmente no sabe. Bueno, sentate y orá, ¿viste? Pero no te duermas. Decirle a que está lo tuyo, no te duermas. Dice la palabra, ¿no? Despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Pero hay que despertarse, hermano. Amén. ¿Sí? Hay que despertarse. Porque si no, bueno, estamos meditando en estos días acerca de la vida de David, ¿no? ¿Cuántos están haciendo la meditación? Y vimos cómo yo justo hablaba en la reunión de hombres, ¿no? La secuencia, ¿no? Una secuencia. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra.
O sea, salían, ¿no? Porque bueno, más se calcula que era en verano, bueno, salían a combatir, a hacer su guerra. ¿Y David qué hacía? ¿David había salido a la guerra? David no, David dice que se levantó a la tarde, o sea, una buena siesta se había pegado, ¿no? A ver, no estamos hablando de que la siesta sea pecado, aclaramos. Pero en este caso David tenía que estar guerreando y estaba de siesta. Y dice que andaba paseándose en la terraza, vio una mujer, la codició, tuvo relaciones con ella, después quiere llamar al marido, que era un fiel guerrero de él, para que tapar todo. Él no lo hace, sigue fiel al rey y al ejército de Dios. ¿Y qué hace David? Lo termina dando la orden de que lo maten, y en esa orden no solamente muere Urías, sino que mueren otros soldados más del pueblo de Dios, ¿sí? Amén. Y casi, podemos decir, hasta puso en peligro el propio reino de Dios, de Israel en ese caso, ¿sí? Entonces vemos que hay una secuencia, hermanos, ¿sí? Primero, David descuidó su relación con Dios. Después ocurrió lo otro, y así sucesivamente. Y la palabra dice que no peca el que es tentado, No peca, o sea, todos somos tentados, ¿sí? Pero peca el que cede a la tentación. Cuando ya cometimos el acto, ahí bueno, listo, pecamos. Bueno, y es lo que le pasó a David. Pero ¿qué ocurrió antes? Descuidó su oración personal. ¿Me está escuchando? Descuidó, podemos decir hoy, descuidó la oración, descuidó la meditación de la palabra y descuidó las reuniones. Uno como pastor a veces no ve, pastor, bueno, ¿por qué insistimos tanto en las reuniones? Porque, hermano, en 30 años, ¿sabe las veces que he visto esto? Y no en reyes como David, en hermanos comunes y silvestres como cada uno de nosotros, en hermanas comunes y silvestres como cada uno de nosotros. Porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Uno habla después, ay, no sé qué pasó, ay, no sé qué me pasó. ¿Qué te pasó? Descuidaste tu relación con Dios, hermano. Venimos predicando hace 10.000 años de esto. No, tanto no, pero bueno. Es una expresión, ¿sí? ¿Me está escuchando? Y por eso uno insiste, pero bueno, es nuestra función, es mi función pastoral por ahora. Ahora el día que ya no sea pastor, bueno, el Señor pondrá otro pastor, bueno, no sé si el otro pastor seguirá diciendo lo mismo o cómo será. Yo espero que sí. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Dios es bueno. Y todo lo que vemos y lo que tenemos en la palabra y podemos meditar y podemos recibir es para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores, ¿sí? Y horrores. Porque el otro día hablamos de David, tremendo adorador de Dios, hermano David, ¿sí? Pero yo le había dicho, también cometió sus pecados y Dios no lo tapó, está ahí. Pero no, a ver, y no es que lo avergonzó públicamente como a veces nos enseñaban a nosotros, no. El profeta Natán fue y habló solo con él, nada más. Y después David se arrepiente, pero sufrió las consecuencias. ¿Me está escuchando? Entonces, tremendo adorador de Dios, pero no podemos, pero están también los pecados que cometió para que nosotros no lo cometamos. Tenemos que aprender a tomar lo bueno, no lo malo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Ahí lo aclaro, porque, ¿viste? Hay que aclarar siempre, por las dudas. Amén. Y es tremendo, ¿no? Digo, yo también, así como digo, hablo de Pablo, hablo de David, ¿no? De todas las cosas que hizo, y ojo, hay que meterse en su tiempo, ¿no? En el tiempo que le tocó vivir, un tiempo también violento, un tiempo también sangriento, y etcétera, etcétera. Y con otros parámetros por ahí, no como los que ya tenemos en el Nuevo Testamento o lo que nosotros tenemos hoy. Pero Dios no tapó nada, amén. Y lo dejó todo para nuestra enseñanza, amén. Así que bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a estar hablando con el Señor.